En Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acercan. ¿Qué serán los bienes venideros que se mencionan aquí? Dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Cuando se habla aquí de los bienes venideros, se está hablando de las bendiciones que Dios prometió que vendrían con el Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios prometió que cuando el Mesías viniera iban a venir bendiciones con él. Y el pueblo de Israel estaba esperando esas bendiciones. En el capítulo 9, versículo 11 de Hebreos nos menciona también que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Bueno, el Antiguo Testamento en sombra hablaba de cosas que debían venir cuando Jesucristo se manifestara. Por ejemplo, en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, versículo 8, habla de una piedra que tiene 7 ojos. Y dice que en esa piedra Dios quitaría el pecado de la tierra en un día. Eso es Zacarías capítulo 3, versículo 8 y 9. Y en el Nuevo Testamento encontramos a un cordero que dice que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. De manera que se prometió en el Antiguo Testamento que el Mesías quitaría el pecado. Por eso Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y también en 1 de Juan 3:5 dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Esa era una de las promesas que se estaba esperando. Ese era uno de los bienes venideros, una de las bendiciones que debían venir cuando el Mesías llegara. Bueno, no solamente cuando el Mesías llegara iba a venir que se iba a quitar el pecado de la tierra en un día. También en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 24 al 27, dice que Él traería la justicia perdurable. Eso quiere decir que a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros tendríamos una justicia delante de Dios que sería una justicia eterna. El sacrificio de Jesucristo es tan perfecto, tan eficaz, que puede quitar y quita los pecados de todos aquellos que creen en Él. Todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están perdonados, ya están lavados con ese sacrificio. Y así nosotros delante de Dios estamos siempre justificados. Cuando hablamos de estar justificados, eso quiere decir que delante de Dios somos aceptados como si nunca hubiéramos desobedecido su ley, como si siempre hubiésemos cumplido todas las demandas de su ley. Por tal razón tenemos una justicia eterna. Bueno, en el Antiguo Testamento también se había profetizado que llegaría un día en que el hombre podía habitar otra vez en la presencia de Dios. Sabemos que el hombre fue echado del jardín del Edén, pero Dios prometió que a través del Redentor Jesucristo devolvería el hombre a la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos en 1 de Pedro 3:18 que nos dice que Cristo vino para llevarnos a Dios. También algo que encontramos en el Antiguo Testamento es que Dios muchas veces llamó a Israel al arrepentimiento, a volverse a Dios. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento significa volver al pacto con Dios, abandonar los dioses y volver al pacto con el Dios verdadero. Vemos a los profetas, Ezequiel, por ejemplo, en capítulo 14, llamando al pueblo a volverse a Dios, versículo 6.
Encontramos a Jeremías, capítulo 3, versículo 4. Encontramos a Isaías. Encontramos a los profetas menores llamando a Israel a volverse a Dios. Pero las escrituras nos muestran que Israel nunca se volvió a Dios. Vemos en 2 de Reyes, capítulo 17, que las 10 tribus, porque sabemos que Israel estaba dividido, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, y las 10 tribus del norte. Allí en el capítulo 17 de 2 de Reyes encontramos que Dios vez tras vez le enviaba profetas a Israel para que se volviera a Dios, pero no se volvían a Dios. No había arrepentimiento. Y tampoco Judá se volvía a Dios. Pero Dios conservó a Judá porque de ahí debía nacer Jesucristo. Las 10 tribus fueron cautivadas por los asirios y se mezclaron con las naciones paganas. Pero vemos que en el libro de los Hechos, ahora en el capítulo 5, a través del Señor Jesucristo, entonces Dios le concede el arrepentimiento a Israel. Libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 31 nos dice, hablando de Jesucristo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento verdadero, el perdón de pecado, la entrada en pacto con Dios, el abandono de la idolatría, el abandono de los dioses falsos, para venir al pacto con Dios, era algo que estaba reservado para que fuera Cristo que lo diera a Israel. Entonces a través del Señor Jesucristo es que se le concede a Israel que vuelva a Dios. Jesucristo es el hombre que vivió cerca de Dios. Jesucristo es el hombre que siempre fue fiel al pacto de Dios. Jesucristo, podemos decirlo, que es el hombre verdaderamente arrepentido. No que tenía pecado, pero en ese sentido de estar siempre en el pacto con Dios. Y esa vida de pacto con Dios es santificada, es otorgada a los que creen en Jesucristo. Así que nosotros somos santificados con esa santidad que Cristo tiene al pacto que hizo con Dios. Y esa santidad, esa gracia otorgada a los creyentes, produce en ellos un arrepentimiento y una vuelta a Dios. El arrepentimiento verdadero es un don de Dios. Por eso nadie se puede gloriar de que se ha arrepentido, porque es otorgado por Dios a través de Jesucristo. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, eres partícipe, eres llamado a participar de los bienes venideros. Claro, hay más, pero estamos mencionando los principales y los más importantes, de que a través de Jesucristo, Cristo es la única esperanza. No confíes en tus obras, no confíes en lo bueno que eres, porque no eres bueno, no somos buenos ninguno. Tenemos la naturaleza caída, heredada de Adán, que la vamos a llevar hasta el día de la muerte. Confía en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo como el único medio para que sea aceptado por Dios y tenga vida eterna. Gracia y paz y favor de Dios sea con todos vosotros.